¿Te atreves a adentrarte en un universo donde el miedo y el misterio se entrelazan en una trama escalofriante? Estas 6 historias no son relatos comunes, son piezas de un rompecabezas oscuro que te envolverán en un ambiente de tensión y suspenso. Cada historia es un portal a lo desconocido, con giros inesperados y secretos que desearías no haber descubierto. Déjate atrapar por el terror y acompáñanos en este recorrido por lo inexplicable, donde cada historia te acerca un poco más al final que nunca viste venir. Esto es Suspenso X, donde el miedo te acompaña y cada historia te acerca un poco más a la verdad que quizás prefieras nunca haber conocido. ¿Estás listo para enfrentar el horror? ¿Te atreverías a pedir un deseo sabiendo el precio que podrías pagar? La pata de mono. En una tranquila villa inglesa, la familia White vivía una existencia sencilla y feliz. El hogar estaba compuesto por el señor White, su esposa y su único hijo, Herbert. Una fría noche de invierno, recibieron la visita del sargento Morris, un viejo amigo del señor White. Mientras compartían historias del pasado, el sargento mencionó algo que captó la atención de todos, una extraña reliquia que había adquirido durante su tiempo en la India, una pata de mono disecada. Con tono sombrío, Morris explicó que la pata de mono había sido hechizada por un fakir, quien le otorgó un poder siniestro, conceder 3 deseos a su poseedor. Sin embargo, advirtió que esos deseos no venían sin consecuencias. Morris, habiendo ya pedido sus 3 deseos, confesó que deseaba librarse de la maldita pata, pues solo le había traído sufrimiento. Decidido a deshacerse de ella, arrojó la pata al fuego. Pero el señor White, intrigado y tentado por la posibilidad de cambiar su destino, la rescató de las llamas. Ofreció unos billetes a Morris para asegurar su posesión y pese a las advertencias, se quedó con la pata de mono. Esa misma noche, el señor White, entre risas y escepticismo, pidió su primer deseo, 200 libras para saldar la hipoteca de su hogar. Apenas pronunció las palabras, la pata de mono pareció moverse en su mano, pero nada más ocurrió. Los Watts se fueron a dormir, convencidos de que no había nada de cierto en la leyenda. A la mañana siguiente, la familia recibió una visita que les trajo una noticia devastadora. Su hijo Herbert había sufrido un terrible accidente en la fábrica donde trabajaba y había fallecido. Como compensación, recibirían exactamente 200 libras, el mismo monto que habían deseado. El dolor invadió el hogar de los White. La señora White, consumida por la desesperación, insistió en que su esposo usara el segundo deseo para traer a Herbert de vuelta a la vida. A pesar de sus dudas, el señor White accedió. Con la pata de mono en la mano, deseó que su hijo regresara. Esa noche, la casa fue envuelta en un silencio sepulcral hasta que, de repente, se escucharon golpes sordos y arrastrados en la puerta principal. Con cada golpe, la tensión en la casa crecía. El señor White, con el rostro pálido, comprendió con horror lo que había invocado. Su esposa, llena de esperanza y desesperación, corrió hacia la puerta, convencida de que su hijo había regresado. Los golpes se intensificaron, y la madera de la puerta crujió bajo la presión de los impactos. «Es Herbert. Es nuestro hijo», gritó la señora White, intentando desesperadamente abrir los múltiples cerrojos. Pero mientras forcejeaba con la cerradura, un olor putrefacto comenzó a llenar el aire, un hedor a carne descompuesta y humedad que emanaba de al otro lado de la puerta. El señor White, ahora completamente aterrorizado, trató de detenerla, pero ella lo empujó con una fuerza inesperada. Justo antes de que la puerta se abriera por completo, el señor White, con manos temblorosas y el corazón desbocado, usó su último deseo. «Quiero que todo esto termine, por favor». La puerta se abrió de golpe, pero en lugar de encontrar a su hijo, la señora White solo vio la calle vacía y oscura. Sin embargo, el horror no terminó allí. Al mirar hacia el suelo, encontraron un rastro de lodo mezclado con sangre que llevaba hasta la entrada. Y entonces lo vieron, una figura esquelética y deforme, apenas reconocible como humana, arrastrándose lentamente de regreso a la tumba de la que había sido arrancada. Sus ojos, hundidos y sin vida, miraron a través de la puerta antes de desvanecerse en la noche, como si la misma oscuridad se lo tragara.
El señor Witte, paralizado por el terror, comprendió que no solo había perdido a su hijo, sino que había condenado su alma a un tormento eterno. Cuando la señora Witte se desplomó en el suelo, el silencio volvió a envolver la casa, un silencio que ahora contenía el peso de un luto aún más profundo, y la certeza de que hay deseos que nunca deberían ser concedidos. ¿Qué harías si el trabajo perfecto se convirtiera en tu peor pesadilla? Cristina estaba emocionada. Había conseguido un trabajo como niñera en la casa de una familia adinerada. Solo tendría que cuidar a 2 niños, de 9 y 7 años, y le pagarían muy bien. Con ese dinero, finalmente podría comprarse el portátil que tanto necesitaba para sus estudios universitarios. Llegó puntual y los padres le presentaron a sus hijos, un niño y una niña que, a primera vista, le parecieron adorables. Los padres se marcharon a cenar, confiando en que Cristina se haría cargo de todo. Ella decidió ponerles una película de Disney para entretenerlos, y a las 10, como le habían indicado, los llevó a la cama en el piso de arriba. La habitación de los niños estaba en la buhardilla, grande pero sin ventanas. Había una cantidad impresionante de juguetes en las estanterías, aunque algo en el ambiente le provocó un escalofrío. Una muñeca Barbie, con el cabello y media cara quemados, capturó su atención y le dio una sensación inquietante. Mientras los niños dormían, Cristina se quedó en el salón repasando unos apuntes. A las 11, el teléfono sonó sobresaltándola. Al contestar, solo escuchó una respiración pesada. Estaba a punto de colgar cuando un grito desgarrador de los niños rompió el silencio. Desesperada, intentó llamar a la policía, pero la luz se fue repentinamente y el teléfono quedó inservible. Buscó su móvil, pero no lo encontró en su bolso. Aunque su instinto le decía que corriera, decidió armarse de valor, agarró un cuchillo de la cocina y subió a la buhardilla. Al entrar, la oscuridad era total, pero palpó las camas solo para descubrir que estaban vacías. De repente, unas manos fuertes la agarraron por los tobillos y la arrastraron hacia atrás. Sintió un dolor punzante cuando unos dientes se hundieron en su carne, y justo en ese momento, la luz regresó. Lo último que vio fueron los afilados colmillos de la niña acercándose a su cuello. Y lo último que escuchó, la voz de los padres desde la puerta diciendo: «Terminad la cena, niños. No dejéis ni una gota». ¿Qué sucede cuando los secretos que enterramos vuelven para perseguirnos? Natalia despertó empapada en sudor, su respiración agitada tras sufrir una pesadilla. En sus sueños, Carlos, su antiguo amante, la perseguía sin descanso, con sus ojos llenos de rencor. La culpa la atormentaba, preguntándose si los remordimientos eran la causa de estas pesadillas recurrentes. Lo que más la inquietaba, sin embargo, era la posibilidad de que en medio de un sueño agitado, pudiera gritar el nombre de Carlos y despertar sospechas en su esposo. Miró hacia su lado de la cama, donde su marido seguía durmiendo profundamente, ajeno a la tormenta que se desataba en su interior. Decidida a despejar su mente, Natalia se puso una bata sobre el camisón y salió al jardín. El lugar, que alguna vez fue su refugio, ahora estaba descuidado. Sin un jardinero que lo mantuviera, los parterres de flores estaban invadidos por malas hierbas y hojarasca. Mientras caminaba bordeando la piscina, las ráfagas de viento aullaban a su alrededor y una sensación de inquietud comenzó a crecer dentro de ella. Los setos oscuros y espesos le recordaron a Carlos, a sus rudas manos sobre su piel y a aquellos besos que la habían hecho sentir viva durante un verano solitario, cuando su marido estaba ausente por trabajo. Pero esos recuerdos traían consigo una sombra de peligro. Natalia no podía sacudirse la sensación de que algo la observaba desde las profundidades del jardín. Se estremeció al sentir algo rozar su tobillo. Sobresaltada, soltó un grito y perdió el equilibrio, cayendo torpemente en la piscina. El agua estaba helada, y el frío la golpeó como un latigazo. Natalia comenzó a nadar hacia el borde, pero un obstáculo inesperado la frenó, algo se enredaba en su pierna derecha. Tiró con fuerza, intentando liberarse, pero era inútil. La desesperación se apoderó de ella cuando sintió que algo la arrastraba hacia abajo. Un grito de terror salió de su garganta mientras su cabeza era empujada bajo el agua.
De repente, sintió unas manos frías rodeándole la cintura, como un abrazo helado de alguien conocido. Su cuerpo se paralizó cuando reconoció la caricia de ese ser que no debería estar allí. Era Carlos, su amante, muerto y enterrado, la abrazaba desde las profundidades. Susurrando con voz sombría. Ahora estaremos juntos, amor, me lo debes. Cuando su marido encontró su cuerpo flotando en la piscina a la mañana siguiente, la escena parecía clara para la policía, una pierna enredada en la manguera de riego, un trágico accidente. Pero lo que nadie supo fue que bajo los setos, oculto entre la tierra y las raíces, yacía el cuerpo de Carlos. Natalia lo había matado meses atrás, temerosa de que él revelara su aventura a su esposo. Lo enterró en el jardín, creyendo que así lo silenciaría para siempre. Pero los muertos no siempre descansan en paz, y Carlos, impulsado por un amor retorcido y vengativo, regresó para reclamar lo que creía suyo. ¿Qué harías si descubrieras que la persona que conociste anoche nunca dejó de estar en su tumba? La chica de la discoteca. Era un viernes por la noche, y Raúl, tras una intensa semana de estudios, sentía la necesidad de desconectar. Había quedado con un par de amigos en una discoteca del centro, esperando divertirse y olvidarse por un rato de la rutina. Sin embargo, en el último momento, sus amigos cancelaron, optando por un plan más atractivo. A pesar de la decepción, Raúl decidió no dejarse llevar por el desánimo. Quizás conozca a alguien interesante, pensó, convencido de que la noche aún podría depararle algo especial. El cielo nocturno estaba cubierto de nubes oscuras, y mientras Raúl se dirigía en su moto hacia la discoteca, una tormenta comenzó a desatarse. La lluvia golpeaba su casco, y la visibilidad se reducía con cada kilómetro. Finalmente, llegó al lugar y, buscando un refugio improvisado, estacionó su scooter en un callejón estrecho, bajo la protección de unos balcones. Ató la moto a una farola y se preparó para la noche que le aguardaba. Justo cuando se giraba para dirigirse a la entrada de la discoteca, algo le llamó la atención. Allí, bajo la lluvia implacable, una chica lo observaba desde la penumbra. Llevaba un vestido de verano, completamente empapado, y el rímel corría por su rostro en gruesas lágrimas negras. A pesar de su aspecto frágil y triste, había algo en ella que lo intrigaba profundamente. Conmovido por su estado, Raúl se acercó a la chica, notando que temblaba de frío. Sin dudarlo, se quitó la chaqueta y se la ofreció. Ella lo miró con una mezcla de gratitud y melancolía, esbozando una sonrisa que parecía cargada de historias no contadas. Aceptó la chaqueta y, tras un breve intercambio de palabras, aceptó también la invitación de Raúl para entrar en la discoteca. La música dentro del local era ensordecedora, pero eso no impidió que Raúl y la chica pasaran toda la noche conversando en un rincón apartado. Había algo en su voz, en su mirada, que lo hipnotizaba. El tiempo se esfumó, y antes de que se dieran cuenta, las luces del amanecer comenzaban a filtrarse por las ventanas. Salieron juntos del local y caminaron bajo el cielo que apenas comenzaba a despejarse. Raúl la acompañó hasta lo que ella señaló como su casa, una antigua y majestuosa casona con jardines descuidados. Se despidieron en la puerta, y antes de marcharse, ella se inclinó para darle un beso en la mejilla. La calidez de ese gesto quedó impregnada en su piel durante todo el camino de vuelta. Al día siguiente, Raúl no pudo sacarse a la chica de la cabeza. Decidido a saber más de ella, regresó a la dirección que recordaba. Tocó el timbre y después de unos instantes, una mujer mayor abrió la puerta. Al preguntar por la chica, la expresión de la mujer se tornó sombría. «¿Mi hija?», preguntó, con una voz que llevaba el peso de una tristeza insondable. «Hace 3 años que murió en un accidente de moto, justo una noche como la de ayer, cuando volvía de la discoteca». Raúl sintió un escalofrío recorrerle el cuerpo. Se negó a creerlo, pensando que debía tratarse de un malentendido o una broma de mal gusto. Pero la mujer, con una mezcla de resignación y pena, lo invitó a pasar. En la sala de estar, le mostró fotografías de su hija. Allí estaba ella, con el mismo rostro que Raúl había visto la noche anterior, el mismo vestido de verano, la misma sonrisa enigmática. Incrédulo, Raúl no sabía qué decir.
Entonces, la mujer le propuso algo que él jamás habría esperado. ¿Quieres venir al cementerio? Su tumba está cerca, y podrías despedirte si lo deseas. Con el corazón acelerado, Raúl aceptó. Juntos caminaron en silencio hasta el cementerio, donde la mujer lo guió hasta una lápida desgastada por el tiempo. Al llegar, Raúl sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Allí, sobre la fría piedra de la tumba, yacía la chaqueta que él había prestado la noche anterior, aún húmeda por la lluvia. Un silencio sepulcral los envolvió, y Raúl comprendió que lo que había vivido era real, aunque inexplicable. La chica de la discoteca no era un simple recuerdo, sino un alma atrapada entre dos mundos, que regresaba cada año, buscando algo que había dejado incompleto en su vida. ¿Qué harías si descubrieras que no ayudar a un alma perdida podría costarte la tuya? Verónica. Amparo llegó a casa exhausta, sus pies dolían después de haber trabajado un turno y medio en el supermercado. Una de sus compañeras se había enfermado, y Amparo había tenido que cubrir su turno. El reloj marcaba casi las 10 de la noche cuando cruzó la puerta de su pequeño apartamento. Apenas tuvo fuerzas para morder una manzana antes de dirigirse a la ducha. El agua caliente la relajó, pero no lo suficiente para disipar la sensación de inquietud que había sentido durante todo el día, como si algo en el aire estuviera fuera de lugar. Mientras se secaba, escuchó 4 golpes secos en la puerta. Sobresaltada, se puso rápidamente una bata y se dirigió hacia la entrada, preguntándose quién podría ser a esa hora. Al abrir la puerta, su sorpresa fue mayúscula, una niña de unos 7 años estaba parada en el umbral. Su cabello rubio y rizado caía sobre sus hombros, y vestía un uniforme escolar que parecía de otra época. En el pecho, una etiqueta bordada con el nombre Verónica. «Señora, me he perdido», dijo la niña con una voz suave pero firme. Amparo, preocupada, intentó mantener la calma. Le preguntó dónde vivía y sugirió llamar a la policía, pero Verónica, con ojos llenos de súplica, le pidió algo de comer antes de hacer cualquier otra cosa. Movida por la compasión, Amparo la invitó a pasar y le preparó un bocadillo. Mientras la niña comía, Amparo notó que el ambiente se tornaba cada vez más pesado, como si el apartamento estuviera más frío, pero pensó que solo era el cansancio. Después de cenar, la niña parecía estar al borde del sueño, sus párpados caían lentamente. Amparo la llevó al cuarto de invitados y la acostó, asegurándose de que estuviera bien abrigada antes de retirarse a su propia habitación. A la mañana siguiente, al abrir la puerta del cuarto de invitados, Amparo encontró la cama vacía. La niña había desaparecido sin dejar rastro. Alarmada, fue directamente a la comisaría, pero los oficiales no tenían reportes de ninguna niña perdida con esas características. Desconcertada y sintiendo que algo no encajaba, Amparo recordó el uniforme que llevaba Verónica, similar a los que había visto en fotos antiguas de un hospicio cercano para niños huérfanos. Con una creciente sensación de pavor, Amparo se dirigió al hospicio. Allí, la recibió Sor Piedad, una monja que la miró con ojos cansados y comprensivos. Al describir a la niña, la monja se tensó. «Tuvimos una niña llamada Verónica», dijo mientras sacaba una vieja fotografía de un archivo polvoriento. «Pero Verónica murió hace 2 años». El corazón de Amparo latía con fuerza mientras miraba la foto. Era la misma niña que había tenido en su casa la noche anterior, el mismo cabello rizado, el mismo uniforme. Se sentía atrapada en un mal sueño del que no podía despertar. Esa noche, justo cuando comenzaba a adormecerse, Amparo volvió a escuchar los 4 golpes secos en la puerta. Con el corazón en la garganta, se levantó y fue a abrir. Ahí estaba de nuevo Verónica, con la misma mirada triste y el uniforme impecable. «¿Puedo entrar?», preguntó la niña. Sin saber qué hacer, Amparo la dejó pasar. La escena se repitió, Verónica comió en silencio y luego pidió ir a acostarse. Pero esta vez, Amparo no podía simplemente ignorar lo que estaba ocurriendo. A mitad de la noche, abrió la puerta del cuarto de invitados con sigilo. La habitación estaba en penumbras, y cuando se acercó a la cama, vio como el cuerpo de la niña se desvanecía al tocar la sábana, como si nunca hubiera estado allí. En el lugar donde había estado la niña,
Solo quedó una hoja de papel amarillenta con un mensaje escrito en una letra infantil: gracias por la comida y por cuidarme. Ahora tengo que llevarme a las personas que no quisieron ayudarme. El aire se tornó helado de repente, y Amparo sintió un terror indescriptible apoderarse de ella. Comprendió que Verónica no buscaba solo ayuda, buscaba justicia. Y ahora, aquellas palabras en el papel parecían una sentencia. Amparo se dio cuenta de que, aunque había mostrado compasión, estaba implicada en algo mucho más oscuro y peligroso. ¿Sabías que algunas pesadillas pueden convertirse en realidad? Lametones. El día en que Sofía cumplió 9 años, sus padres le regalaron un cachorro al que llamó Rocky. Era un pastor alemán lleno de energía y afecto, que de inmediato se ganó el corazón de la niña. En la enorme mansión donde vivían, los padres de Sofía siempre estaban absortos en sus compromisos sociales, dejándola bajo el cuidado de los sirvientes, quienes eran su única compañía. Pero todo cambió con la llegada de Rocky. Desde el primer día, Sofía y Rocky se volvieron inseparables. El cachorro creció rápidamente, convirtiéndose en un imponente guardián que siempre velaba por su dueña. Rocky dormía cada noche al lado de la cama de Sofía, acurrucado en la alfombra. Cada vez que la niña se despertaba asustada por una pesadilla, lo cual sucedía con preocupante frecuencia, extendía su brazo bajo las sábanas, buscando el consuelo de Rocky. El perro, fiel y cariñoso, le lamía la mano hasta que ella se calmaba y volvía a dormirse. Así transcurrieron las noches, hasta que una en particular lo cambió todo. Sofía despertó sobresaltada, atrapada en una pesadilla tan vívida que la hizo gritar. Escuchó a Rocky gruñir desde la oscuridad de la habitación y, como de costumbre, sacó el brazo en busca del consuelo habitual. Pronto sintió los conocidos lametones en su piel, que esta vez duraron más de lo normal. La niña se sintió tranquila y volvió a cerrar los ojos. Al amanecer, cuando Sofía encendió la luz, se encontró con una visión de pesadilla que superaba cualquier terror nocturno. Rocky yacía en un charco de sangre, su cabeza apenas colgando de su cuerpo mutilado. Sus entrañas, esparcidas sobre la alfombra, parecían contar una historia macabra. Pero lo más aterrador estaba en la pared, justo al lado de la cama, un mensaje escrito con la sangre de Rocky que decía: no solo los perros lamen. Una criada encontró a Sofía ovillada en un rincón de la habitación, con la mirada perdida y restregándose las manos en un intento desesperado de borrar la sensación en su piel. Con voz quebrada, repetía una y otra vez: ¿quién lamió mi mano? ¿Quién lamió mi mano? ¿Quién lamió mi mano? Poco tiempo después, Sofía fue ingresada en un sanatorio, pero el enigma de esa noche nunca fue resuelto. Y así, las 6 historias han llegado a su fin, o al menos eso es lo que crees. Pero en el mundo de lo desconocido, nada es lo que parece. Las conexiones que has descubierto son solo el principio de algo mucho más oscuro y profundo. ¿Te atreverás a seguir explorando los rincones más oscuros de la mente humana y lo sobrenatural? El suspenso que has experimentado hoy es solo una muestra de lo que está por venir. Las sombras todavía guardan secretos, y lo inexplicable aún no ha mostrado su verdadero rostro. Lo que has escuchado es solo el comienzo, los relatos más impactantes están por llegar. No te pierdas nuestros próximos relatos, porque en Suspenso X, cada historia es un paso más hacia el abismo. No te pierdas nuestro próximo video. Descubre los secretos más oscuros de la mitología griega con una inmersión profunda en el enigma de Cancerbero, el temido guardián de 3 cabezas del inframundo. En este fascinante viaje, te llevamos a través de 4 historias impactantes que revelan la verdadera esencia de este monstruo legendario y desentrañan el misterio de su origen. ¿Quién es realmente Cancerbero? Desde sus épicos encuentros con héroes míticos como Hércules y Orfeo, hasta los oscuros secretos que envuelven su existencia, este video te transportará a través de relatos que han perdurado durante siglos. ¿Qué verdades perturbadoras se esconden tras sus 3 cabezas? Descúbrelo y no te lo pierdas. Suscríbete, dale like y comparte para más contenido épico y aterrador. Este es tu canal, Suspenso X.
Que el terror te acompañe. Hasta la próxima.